Estamos todos. Buenos días a todos. En nombre del Colegio de Arqueólogos de Madrid, organizador y colaborador con el resto de entidades, os agradecemos mucho vuestra asistencia a esta mesa redonda. Agradecer sinceramente a los miembros de esta mesa. Es un auténtico honor teneros aquí para poder compartir este tema tan interesante que vamos a debatir, medios de comunicación versus patrimonio histórico. Hoy no solo vamos a ser, digamos, de alguna forma comunicantes, no solo vamos a debatir, no solo vamos a hacer de divulgadores, no solo vamos a utilizar las nuevas tecnologías, hoy vamos a ser periodistas. Entonces, antes de empezar esta mesa redonda, vamos a sacar todos el móvil, que me consta que todos tenemos móvil, y vamos a hacer de periodistas, de reporteros, y vamos a hacer todos ahora mismo una fotografía. Así que os ruego, por favor, que saquéis vuestros teléfonos móviles. Esta mesa redonda tiene un hashtag, además del hashtag del Congreso, PressSearch, y vamos a hacer todos una fotografía, vosotros y nosotros, y la vamos a colgar cuando salgamos de este pequeño búnker que es el Museo Arqueológico Nacional. Todos vamos a hacer la fotografía y todos la vamos a colgar en cuanto terminemos. Ahí está. Perfecto. Bien. A continuación de haber hecho de reporteros fotográficos, magníficos como siempre, por supuesto, paso a presentar a los miembros de esta mesa, que, como digo, agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. En primer lugar, quiero saludar a Ana Valtierra. Trabaja en la cadena SER, en el exitoso programa de Historia Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior, donde realiza la sección Contarte el Arte. Ha colaborado en diversos espacios de radio y televisión, en Radio y Televisión Española, documentales, periódicos como El Adelantado, y tiene más de 50 artículos publicados en revistas divulgativas, Adiós Cultural, Tribuna de Astronomía, etc. Además, es doctora europea especializada en iconografía griega e imparte clases de didáctica del patrimonio. Gracias, Ana. Saúl Martín González es historiador, arqueólogo y profesor de educación secundaria. Enhorabuena, por cierto. Ánimo. Ha intervenido en sendos coloquios nacionales e internacionales, ha publicado una treintena de trabajos. Entre 2010 y 2011, además, ha dirigido un proyecto arqueológico en la provincia de Cáceres y desde septiembre de 2011 dirige y presenta, además, en las emisoras madrileñas Radio Enlace, 107.5, el programa de divulgación histórica Las Arenas de Cronos. Bienvenido, Saúl. David Benito lleva más de una década en los medios de comunicación, ha estudiado Geografía e Historia en la UNED y es técnico superior de realización de audiovisuales y espectáculos por la Universidad Francisco de Vitoria. Dirige y presenta el programa de radio Ágora Historia en Capital Radio y ha colaborado en varios programas con secciones dedicadas a la historia. Es autor, además, de varios libros, uno de ellos dedicado a la prehistoria, y escribe en diversas revistas, entre ellas Revista de Arqueología. Gracias, David, por estar aquí. Óscar Blázquez, durante su trayectoria profesional, ha dirigido y participado en numerosas intervenciones arqueológicas, dirigido y coordinado proyectos de investigación de ciencias aplicadas, ha colaborado en diferentes universidades españolas y además dirige un programa de radio semanal de hora y media de duración que comienza a emitir su primera temporada a principios de octubre. Este espacio se llama El Cronovisor y su objetivo es acercar al público de manera amena, divulgativa y rigurosa los avances y las noticias en arqueología. Óscar, muchísimas gracias. Y podría contaros muchas cosas de Juani García, pero se me ha borrado el archivo tuyo de tu biografía. Juani es un gran amigo. Juani, además, es uno de los coordinadores, es una de las mentes pensantes de Arqueoart, viene desde Salamanca, dirige, coordina y ejecuta además una radionovela que se llama Amor Estratigráfico, que recomiendo a todos encarecidamente. Además, es coautor y autor de diversos documentales, que creo que además esta tarde nos va a poder proyectar en uno de los talleres que imparte, y además de ser un gran profesional de la arqueología, haber participado en congresos de socialización del patrimonio, es un gran amigo y quiero agradecerle que esté hoy aquí. Hechas las presentaciones y reiterando el agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por habernos prestado estas instalaciones, procedo a realizar la primera pregunta. Me gustaría que sean tanto las preguntas y respuestas de los miembros de esta mesa concisas, directas, breves, también las preguntas y respuestas del público, rápidas, concisas y breves, y sobre todo para poder hacer un diálogo que sea más activo, que sea dinámico. La primera pregunta, y me gustaría que contestara Ana Valtierra: medios de comunicación versus patrimonio histórico, de que por sí parece ya como un poco polémico, como que parece que está en combate, ¿no? ¿Medios de comunicación en combate con el patrimonio histórico o medios de comunicación en colaboración con el patrimonio histórico? Primera impresión con esta pregunta que os hago a cada uno de los miembros. Bueno, buenas tardes. Yo quiero, lo primero, agradecer la invitación del Colegio de Arqueólogos, en particular a Pablo Guerra, para estar aquí.
en un tema que tanto me gusta, además, que me ha permitido reencontrarme con viejos amigos. Y además diré que también he salido en las arenas de Cronos, de mi compañero, que no está en el currículum, pero he salido también. Bueno, yo soy de esos raros especímenes en que trabajo en la universidad y además hago mucha divulgación del patrimonio porque me divierte y me gusta mucho. Y además creo que es una responsabilidad tremenda. Yo creo que de las cosas que más amo en el mundo es el patrimonio, desde que era muy pequeña, y considero una responsabilidad todo lo que yo transmita a los demás. Es decir, cada uno de los profesores, de los maestros, cada una de las personas que toca con alguna otra persona el patrimonio de alguna manera le transmite una imagen, una idea. Y entre ellas están los medios de comunicación, que llegan a muchísima gente, no solo en el país que lo emite, sino en otros países. Yo tengo seguidores de Latinoamérica y un número muy alto. Entonces, considero que es una responsabilidad por parte de todos los que nos dedicamos al patrimonio el transmitir una idea lo más fidedigna y atractiva posible, porque toda esa gente que nos está escuchando, de ellos y solo de ellos depende que ese patrimonio sea cuidado en generaciones futuras. En ese sentido, yo confío en que sean aliados y abogo porque cada vez sean más aliados. Creo que hubo un tiempo quizá en el que estuvieron encontrados. Era el tiempo en el que se hacían entrevistas, hablo de los años 90, entrevistas a gente que iba expoliando, como si fueran unos personajes famosos, o donde el patrimonio iba muy unido a palabras como misterio, o creo que cada vez menos, porque cada vez hay más profesionales del patrimonio dedicados directamente a los medios de comunicación y que deben, es su obligación, transmitir esta imagen para que ese patrimonio que todos los que estamos aquí tanto queremos, sigamos teniéndolo y conservándolo. Nada más. Muchas gracias, Ana. Saúl, si no te importa continuar brevemente tu impresión al respecto de la entradilla, por favor. Sí, nada, encantado. Pues muchas gracias por estar aquí todo el mundo. Muchísimas gracias, Pablo, y al resto de compañeros del Colegio de Arqueólogos por la invitación, aquí en el Marco Incomparable. En uno de los... por cierto, se ha hablado antes de la empresa privada, de ganar dinero. Estamos en un museo público. Se pueden hacer cosas también desde lo público, abriendo las puertas, porque ha quedado, yo creo, un poquito la idea. Ahora podemos comentar de que desde lo privado y ganar dinero es maravilloso, es muy importante, no voy a negarlo, pero estamos en un museo público hoy, ¿de acuerdo? Centrándonos más en el programa de radio, realmente esta mesa yo creo que es un poco la continuación o la parte 2 de la anterior, porque estamos hablando, en mi caso, un programa de radio, también Cadena SER, otros medios, y cada vez más estamos en un mundo donde lo electrónico, lo virtual, lo telemático va absorbiendo todo. Nosotros emitimos, somos una radio muy pequeñita, ahora hablaré un poquito yo quiero traer hoy aquí la voz del tercer sector, ahora explicaré lo que es, aparte de lo público y lo privado, pero emitimos en las ondas, 107.5, pero para un territorio muy, muy pequeñito, ni siquiera toda la ciudad de Madrid, un territorio del norte-nordeste de Madrid. Lo que realmente hace unos años, empezó este proyecto Radio Enlace en el año 89, ha llovido ya, el Muro de Berlín, Perico Delgado quedó tercero en el Tour de Francia aquel año, y a día de hoy, ya unos cuantos años después, entonces se grababa en cinta el programa, se emitía temas muy locales, del barrio, etcétera, y ahora no, ahora efectivamente, como bien ha dicho Ana, esta semana, por ejemplo, tuve un mensaje muy gratificante de una persona desde Argentina que me escuchaba cuando iba al trabajo, ¿no? Los podcasts, el mundo de la emisión online, los podcasts, nos movemos ya, aunque sea una radio muy pequeña, muy de barrio, nos movemos en un nivel global, un nivel internacional, queramos o no, y estamos en esa realidad y ahí nos tenemos que mover. Muchísimas ideas, pero un poco me quedo con eso, con el tercer sector, la voz un poquito de las radios sociales y comunitarias, que me explicaré posteriormente, no quiero robar mucho tiempo, y una serie de ideas, pero prefiero dejarlas para el debate. Sí, gracias. David, tu impresión al respecto. Tienes mucha experiencia en esto, así que me gustaría saber cuál es tu impresión. Bueno, ¿Versus o colaboración? Lo primero de todo, muchísimas gracias a la organización. Es todo un placer estar aquí. Tienen que ir totalmente de la mano. Y lo voy a ser muy rápido, muy claro. No tenemos más que ver lo que nos ponen en televisión. No hace falta y con todos los respetos, hacia programas de todo tipo, pero si vemos pues después de comer lo que tenemos, también tenemos documentales de la 2 que mucha gente utiliza para echarse la siesta, todo hay que decirlo, otros los ven, pero en otras cadenas, en el prime time, nos ponen contenidos que son de alguna forma lo que quieren que veamos. Curiosamente, en el sector de la radio, si nos vamos a plataformas como iVoox, como iTunes, que se están descargando de forma brutal en España y fuera de ella, los contenidos que vemos en los primeros puestos
son contenidos, muchos de ellos, culturales. Por lo tanto, patrimonio y medios de comunicación tienen que ir de la mano y, de alguna forma, hemos estado discriminados por ser un tema cultural y creo que cuando alguien se descarga algo es porque lo quiere escuchar. En la tele te ponen lo que te quieren poner, pero en la radio, cuando vas a escuchar algo, te descargas lo que realmente quieres escuchar y los contenidos culturales creo que están triunfando. Muchas gracias, David. Óscar, ¿tienes la palabra? Hola, buenos días, gracias. Bueno, yo soy muy pardillo en esto de la radio todavía. Yo empecé en ella porque hace 1 año y medio me fui a vivir a un pueblo y, curiosamente, este pueblo está lleno de gente interesante, curiosa, y encima tiene una emisora pública que, bueno, es gestionada por una asociación que tiene muy buena disposición a meter programas culturales. Es decir, hay un tejido importante de cultura en mi pueblo. Y la radio está muy volcada en aportar todos estos contenidos culturales. De tal manera que, por ejemplo, en una parrilla pequeña que tenemos ahora mismo, ya hay 3 programas que tienen contenidos directamente relacionados con la arqueología. 2 secciones fijas, en las que se habla de arqueología todas las semanas, como poco media hora, más ahora el programa del cronovisor, que va a empezar a funcionar, en el que también pues va a haber 1 hora y media de tratamiento de arqueología y otras ciencias aplicadas que también tienen muy poca visualización en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La radio es una herramienta profundamente poderosa y, como ha dicho David, los medios a la forma de escuchar la radio actualmente ha cambiado mucho. Es decir, en los programas en los que hemos metido un pequeño fragmento de arqueología, una sección, hemos visto que se ha multiplicado muchísimo su visualización y su descarga en iVoox o en otras plataformas. Es decir, la arqueología es algo que interesa a la gente y esto es algo que hay que fomentar. Y actualmente, aunque tengas una radio pequeña y local, lo que puedes es llegar a un montón de gente a través de podcasting o en streaming directamente por la web. Gracias, Óscar. Juani, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos y yo creo que voy a empezar dando cera ya un poquito. Medios de comunicación versus patrimonio histórico. Sí, versus patrimonio histórico en general y en colaboración con un tipo de patrimonio histórico, que suele ser lo que calificamos como turismo. O sea, y hago la pregunta aquí. ¿Verdaderamente en este pueblo, Villa de Madrid, hay tanta devoción por el Australopithecus afarensis como para que hubiera una cola como la que nos han puesto los medios en el Museo Regional, ya con la visita de Donald Johansson hace nada? ¿Verdaderamente nos están vendiendo, o sea, los medios de comunicación nos están vendiendo, entrecomillado, un tipo de patrimonio histórico que ellos quieren? O sea, ahí sería la razón. O sea, ¿en colaboración con qué patrimonio histórico? Con el patrimonio histórico que parece ser que es el grandilocuente de siempre. Y sería medios de comunicación, 2 puntos, 1 grillos, patrimonio histórico, pirámides. Ya está. Ya empiezo ya. Gracias, Juani. Muy visual. A colación de lo que habéis estado comentando, otra pregunta que os hago, Timán, para una respuesta rápida. De lo que estáis comentando me surge una pregunta. ¿Formación de los arqueólogos en periodismo, periodistas con formación en arqueología o ninguna de las dos? Me gustaría empezar por David Benito, por favor. Pues yo creo que la fórmula puede ser tanto una como otra. O sea, formación de o sea, lo que no se puede permitir tampoco es una persona que se meta en un micrófono y no sepa lo que está diciendo a nivel histórico. Hay que tener una formación mínima pues, para llevar a cabo una entrevista, que yo también he escuchado que, bueno, pues hay veces que escuchas preguntas que te llevan las manos a la cabeza, ¿no? Pero de la misma forma tenemos el ejemplo que ha estado aquí, Nacho Ares. Él ha dicho 1000 veces que no le gusta que le llamen periodista. Él ha estudiado, se ha especializado en Egipto, pero sobre todo bueno, pues se dedica a la divulgación, ¿no? Por lo tanto, creo que tanto una fórmula como la otra son válidas. ¿Alguno tiene algo que comentar al respecto? Si no, cedo la palabra a Saúl, ¿sí? Sí, nada, muy rápidamente, periodistas, siguiendo con lo de los versus, ¿no? Periodistas versus arqueólogos. Yo creo que un poco complementario. En mi caso, por ejemplo, yo soy historiador, soy arqueólogo, pero no soy periodista, no he estudiado periodismo en absoluto. Pero yo, aunque finalmente mi programa de radio normalmente recae sobre mí, pero suelo hablar en plural, porque creo que nunca una sola persona es el que hace en solitario el proyecto, ¿no? De hecho, en este sentido, con el tema de los periodistas, sí que me aprovecho, entre comillas, de todo el saber
de gente que hay en mi emisora, en Radio Enlace, que sí que son periodistas titulados y, de hecho, me han asesorado muy bien y me han formado de hace ya tiempo, ¿no? Entonces, sin muchas de las ideas que ellos me han dado de cómo gestionar los tiempos, cómo gestionar la música de fondo o no, crear ambiente, etcétera, pues a lo mejor podría hacerlo, pero mucho peor. Yo creo que un poquito vamos hacia la interdisciplinaridad en todo. Sí. Óscar. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas, pero que es más interesante en determinados temas, como divulgación científica o arqueológica, que sea un especialista el que la cuente, ¿no? Porque sí sabe realmente cuál es la excepcionalidad de un hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que se pueden tratar, imagínate, si hacemos divulgación científica, ¿por qué es importante que la nave Juno esté orbitando Júpiter, ¿no? ¿Cómo se lo transmites a un tío que está escuchando la radio? Tiene que haber un especialista que conozca esto, que sepa decirte, oye, es importante por esta serie de razones, ¿no? En la arqueología es exactamente igual. Porque es más importante encontrar un biface en un sitio que no es habitual a de repente encontrar un foro romano. Tal. El periodista siempre tenderá a plantear un poco más la monumentalidad del hecho que la excepcionalidad de la pieza, ¿no? En general. Sí, Juani. Yo en esas cuestiones diría que nos olvidamos de una figura clásica que no se ha vuelto a utilizar, que es la figura del humanista. O sea, por una parte, ahí conocemos a muy buenos investigadores que son unos comunicadores pésimos, porque no saben comunicar de ninguna manera. No saben decir, no saben hablar, no tienen tono de voz, muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo son unos investigadores como la copa de un pino. Pues estamos en lo mismo. Nos falla la divulgación, nos falta la didáctica, nos falta la difusión, nos falla un montón de cosas que no hemos sabido hacer, porque estamos anquilosados en un tipo de ciencia. Entonces, los periodistas siempre nos van a vender, dentro comillado, esa monumentalidad, pero verdaderamente no van a divulgar. Te van a vender una idea, que casi siempre va a ser una idea que tiene que ver con el turismo, tipo de patrimonio de ese tipo. Ana, ¿sí? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que están diciendo mis compañeros, pero matizaría algunas cosas. Para mí creo que es un problema, primero, de lenguaje. Es decir, yo creo que tenemos que saber con quién hablamos siempre. Yo cuando voy a mi médico y me quiere explicar qué es lo que tengo en la tripa, si se pone a darme un lenguaje técnico sobre los jugos o sobre y no me entero de nada, no me sirve de absolutamente nada. Y a lo mejor es algo súper excepcional y súper maravilloso lo que me está contando, porque a lo mejor me ha salido otro estómago y es que me va a producir unos bienes estupendos en mis digestiones, pero no me estoy enterando ni me está sirviendo de nada. Necesito que ese médico me comunique qué es lo que me pasa a mí en un lenguaje que a mí me sea medio asequible. Y esa excepcionalidad y esa cosa de diferente es efectivamente un problema de saber divulgar ese patrimonio y saberlo contar de otra manera. Yo a mí me pasa un poco a la inversa. Yo empecé a trabajar en la radio, yo soy profesora de universidad desde hace muchos años, porque un día me llamaron y me dijeron, oye, vente y habla, porque trabajaba en una cosa muy rara como es los cementerios, y el día 1... De hecho, el día 1, el martes, yo estoy en Radio Nacional. Todos los días 1, que es mi santo patrón, yo trabajo en la radio, o sea, siempre me llaman. Y me llamaron porque no había nadie y me dijeron, habla de esto. Y resulta que me divertí un montón, porque me divertí un montón y además les gustó. Y me volvieron a llamar de otro. Y me empezaron a llamar de programas y me propusieron hacer una sección en un programa piloto, que es el que hago ahora, cualquier tiempo pasado fue anterior, algo de arte, que ahora hay un montón de secciones de arte, pero que al principio les parecía súper rarísimo eso de poder hablar de arte por la radio, o sea, si no estás viendo lo que ves. O sea, era algo como dar a la imaginación. Y a la gente le sorprende mucho cuando luego se encuentra con artículos científicos míos, que los tengo, en los que están medio escritos en latín, medio escritos en griego y con frases en alemán, porque les parece como que los tengo separados. Es simplemente que yo como médico sé cuando le estoy hablando a mi paciente y lo que necesito es enseñarle qué enfermedad tiene y que se entere, o cuando estoy hablando con mi colega que me sigue en la conversación y puedo usar todos los tecnicismos que yo quiera. Entonces yo creo que tienen que ir aliados y que tiene que ser una cuestión de concienciarse desde los investigadores, y ahí barro para casa, de que no es un derecho el que tenemos, que nos lleva el dinero del cielo para hacer nuestras cosas, sino que es una responsabilidad también para luego hacerlo llegar al público, porque no tenemos el derecho al que nos lleva las cosas. A lo mejor si conseguimos despertar el interés de la población, conseguimos más subvenciones. Yo lo dejo ahí caer. Y por otra parte, hay periodistas, Nieves Concostrina, que es la directora, es la que lleva el programa, es la presentadora, no sé si, bueno, le acaban de dar un premio Ondas ahora mismo al periodismo, y ella siempre lo dice, yo soy periodista y yo no pretendo ser historiadora, ni quiero hacer de historiadora, pero sí que intenta, aunque le da una visión curiosa a la cosa y con su tono de humor bastante característico, intenta ser lo más pseudo rigurosa que puede dentro de ser periodista. Entonces creo que tiene que ir más en las personas y en las inquietudes que en las propias experiencias. Muchas gracias, Ana. No sé si algún miembro de la mesa
quiere comentar algo al respecto de lo que ha dicho Ana, que es interesante. Voy a lanzarte la patata caliente, Ana, y la voy a, además, transmitir al resto. Por un momento, imaginaros que tenéis, porque habéis hablado además del tema de vender, creo que ha sido Juan el que lo ha comentado. Imaginaros por algún momento, en vuestras emisoras, en vuestros programas, que os ofrecen una noticia relevante y una noticia impactante, es decir, relevante académicamente e impactante para vuestra emisora. Pues os voy a lanzar una pregunta un poquito puñetera. ¿Cuál escogeríais si solo hubiese hueco para una de ellas? Yo es que no entiendo muy bien la diferencia entre relevante e impactante, porque creo que todo lo relevante lo puedes convertir en impactante y todo lo impactante lo puedes convertir en relevante, quizá con más dificultades. Yo creo que las noticias, todo lo que sea excepcional, yo tengo, jolín, y seguro que a muchos os pasa, cuando con vuestras familias, con vuestros alumnos, que les contáis algo que a vosotros os entusiasma y le ponéis tanto entusiasmo y le contáis tanto la peculiaridad como algo que tú has descubierto apasionante, que cuando ellos lo ven, no vuelven a mirar esa obra igual. O sea, tú llevas a alguien, es que no sé qué ejemplo poner, a ver la Dama de Elche, que yo llevo todos mis años rigurosamente a ver en procesión a la Dama de Elche, como hace 100 años. Y todos salen emocionados con la Dama de Elche, la Dama de Baza igual. Pero es tanto porque la Dama de Elche sea maravillosa, que lo es, vaya por delante, o porque yo he transmitido de alguna manera la excepcionalidad de esa obra en concreto. Es decir, que sigo en el lenguaje y en un problema de qué idea quiero transmitir, o sea, en el imaginario qué idea creo yo a la gente, porque yo soy capaz con mi lenguaje y con mi forma de divulgar de crear una imagen visual que se forma a la gente, que es algo que va en cadena y en potencia, porque también fomento el turismo, también fomento... Y a mí, bueno, lo del turismo sí que es cierto que, a ver, genera cierto borreguismo, totalmente de acuerdo. Pero es que todo lo que sea, al final, el fin de conservar patrimonio o de resaltar patrimonio o de conseguir inquietar a la gente, bienvenido sea, siempre y cuando no suponga un destrozo de ese patrimonio. Muchas gracias, Ana. Saúl, ¿qué te parece si seguimos contigo? Sí, pues bueno, al hilo de lo que ha dicho yo con Ana estoy muy de acuerdo, yo creo que en prácticamente casi todo lo que ha dicho. La diferencia, bueno, podemos poner el epíteto que más nos guste, impactante, relevante, pero al final, bueno, las cosas son importantes. Las noticias pues tendrán más relevancia, depende de dónde caigan. Puede ser más importante el hallazgo de la tumba de Ricardo III Plantagenet en Leicester, a la cual le dedicamos 2 programas enteros, una entrevista, por cierto, a través de Skype con Lynn Foxhall, con la directora del proyecto de la Universidad de Leicester. Por cierto, me vais a permitir que me cuelgue una pequeña medallita, al menos en radio, yo creo que en casi todos los medios, el contenido más largo que yo he encontrado en español ha sido nuestro programa, y ha sido una cosa a coste cero, más allá de una conexión a Internet y utilizar el Skype. Aparte de eso, pues, ¿qué es más relevante? Este hallazgo, que estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de la monarquía, el modelo de monarquía por excelencia, y se encuentra un rey medieval con una repercusión tremenda. ¿Qué es más importante, más relevante? ¿Qué tiene más impacto? ¿Eso o un gol de Cristiano Ronaldo? Pues depende dónde caiga, depende en qué personas, en qué ámbito social, en qué sociedad caiga. Yo estoy muy de acuerdo, de nuevo, con Ana, porque creo que nuestro trabajo a los medios o de difusión, en divulgación en general, en todo tipo de vías, esto no es más que un instrumento más para divulgar la ciencia, para divulgar la cultura, en definitiva. Es muy de fondo, es muy de largo plazo y es muy de poquito a poquito, hormiguita a hormiguita, granito de arena, ir haciendo, bueno, pues ir creando un cierto tejido social y en toda nuestra modestia, en nuestra pequeña parcialidad de acción, ir elevando un poquito el nivel cultural de, bueno, pues de la población a muy largo plazo, claro. Gracias, Saúl. David. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Ana, que sobre todo cuando haces algo con pasión, y eso se nota, cuando lo estás hablando en un micrófono y transmites lo que es pasión, se nota muchísimo. Entonces, de lo que nos decías, probablemente lo interesante es coger una noticia relevante para el mundo científico y relevante para el público en general, pero hacerlo impactante. ¿Y de qué forma vamos a hacer eso? Pues estaba notando aquí, hemos hablado de Miguelón hace un momento, nos han explicado quién era. Tenemos la oportunidad, en el momento que se produjo el hallazgo de Miguelón, de bueno, pues entrevistar al equipo de Atapuerca. Pues podemos ir con Carbonell o Arzuaga y le podemos hacer preguntas acerca de cuánto miden los huesos, qué útiles han encontrado, que nos hablen del esmalte de las piezas dentales, pero tal vez pues hay que saber cribar y a lo que le puede interesar al público en general,
pues probablemente será cómo vivían, que Miguelón tuvo un flemón y le estalló la encía, bueno, pues que nos cuenten anécdotas de las excavaciones, o sea que tenemos que saber traducir un artículo científico, probablemente, como digo, relevante para el mundo científico y relevante para el público en general, para hacerlo impactante para todo el público. Muchas gracias, David. Óscar o Juan, el que queráis. Bueno, yo creo que primero, no tienen que ser todas las noticias impactantes para ser interesantes, y siguiendo el espíritu de la pregunta que he entendido o no, yo creo que hay que hacer hincapié en las noticias que son relevantes, porque al final lo que estás haciendo es didáctica sobre algo que el público general desconoce, y tú eres el que en un momento dado le estás diciendo, oye, esto es interesante, y es interesante por esto y por esto, ¿no? La prensa o los medios de comunicación no tienen que ser una catarata de sorpresa permanente, sino si tienes un espíritu formativo, vas a mantener el interés de la gente, es la didáctica, ¿no? Lo que lleva esto, que no quita que otras veces haya noticias impactantes. Napoleón tenía 3 brazos, ¡hala, qué impacto! ¿No? Pues eso vale, es una noticia impactante, ¿no? Pero la didáctica yo creo que va más por la noticia relevante y enseñarle a la gente, canalizar a la gente lo que desde un punto de vista de especialista es importante para la disciplina, porque también es un trabajo, y esta materia es algo que a la gente luego le gusta leer por sí misma, es decir, si tiene una serie de pasos para luego poder profundizar por ellos mismos, este tipo de noticias relevantes les canaliza bastante bien. Juani, ¿tienes la palabra? Bueno, pues siguiendo con este discurso, yo creo que lo que nos tendríamos que preguntar sería primeramente por la ética de cada uno. El que quiera vender, entrecomillado todo, o decir la noticia relevante, que la diga, y el que quiera decir la impactante, que la diga igualmente, ¿no? Igualmente el sitio o el lugar donde se trabaje cada uno, para las impactantes serán de una manera, las relevantes de otra y demás. Como bien hemos dicho, sería más que convertir una noticia relevante en impactante, sino explicar por qué tiene esa relevancia. Una noticia impactante se puede decir con pocos datos. Nada más tenemos que ver la prensa deportiva. La prensa deportiva es impactante, por sí. ¿Cómo puedes haber un periódico deportivo todos los días si solamente se juega un día a la semana? Que sacan noticias de donde no las hay, las hacen impactantes, que interesen. No, tenemos que luchar no a convertirlas en impactantes, sino para explicar por qué son relevantes, qué significa esa noticia, para que le demos nosotros tiempo para poder decirla y nos demos cuenta de que esa noticia llegará a otras. O sea, es crear, no solamente responder una pregunta, sino crear más preguntas. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que comentar al respecto de lo que hemos estado? ¿Alguna cosa más que comentar? Sí, Ana. A mí me gustaría añadir una frase, a colación además de todo lo que han dicho. Como he hablado la primera, sigo dándole vueltas. Yo siempre creo que hay que enseñar desde el cerebro del que aprende, ¿vale? No desde el cerebro del que enseña, sino desde el cerebro del que aprende. Y a la hora de divulgar el patrimonio, esto lo digo a nivel mis alumnos, y a nivel patrimonio, yo creo que hay que intentar enseñar desde el cerebro de los que nos están oyendo. Y me refiero a ese sentido de ponerte en el lugar de una persona que no se tiene... Yo hice una tesis doctoral en la que dediqué 1/3 de la tesis doctoral a hablar sobre el parto en Grecia, ¿vale? De aquellas que no estaban las cosas de género tan al día, o sea, que yo era una auténtica apasionada del tema, pero una auténtica apasionada del tema, la gente me miraba raro. Yo luego he dado bastantes charlas divulgativas sobre el tema y siempre me pongo en el lugar de qué es lo que le llamaría la atención a la gente, o sea, en el cerebro de la gente que me está escuchando, qué es lo que le llamaría la atención aprender o escuchar. ¿Le interesaría hasta el último dato y el último texto o lo que significa que en este epigrama justo esta letra no está? No, a lo mejor le interesa esta parte que es más cercana, y en ese sentido me refiero a impactante. O sea, ¿en qué es lo que le puede impactar? Ciñéndote a la veracidad, porque una cosa muy importante que creo que hemos ganado en los medios de comunicación es la parte de veracidad, porque antiguamente, tenía por aquí anotada una frase, no la encontraré ahora porque entre todas las notas que os he ido haciendo a vosotros, bueno, del año 95, Televisión Española, José Antonio Labordeta, que hace una entrevista a un expoliador en las hoces de Duratón. Y eso se puso, o sea, la transmisión, que fue muy polémica, fue casi como de un héroe. Estamos en el año 95. Ahora, afortunadamente, historiadores, arqueólogos, estamos muy metidos dentro de los medios de comunicación, y la responsabilidad que tenemos o la grandeza que tenemos es que podemos meter la parte de veracidad y, a su vez, servirnos del sentimiento de veracidad que tienen los medios de comunicación. Acordémonos de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, si no, al caso. Bueno, no te tienes que ir tan lejos de años, ¿eh? Creo que
y ya lanzo también pregunta, pero creo que hubo una pequeña polémica también con Cuarto Milenio y un pequeño caso sobre un expoliador y algo así, yo lo dejo caer ahí, no hay que irse tan lejos, y se le tildó de héroe, no de persona, que bueno, creo que ya estaban haciendo el busto para la Plaza del Pueblo, o sea, directamente. O sea, que eso, ahí lo del impactante, estamos en lo mismo, ¿qué es impactante? O sea, a ver, la historia, la arqueología y todo lo que tiene que ver no va a ser impactante a no ser que se le ponga el epíteto de impactante. Hemos descubierto la Capilla Sistina del Arte, hemos descubierto la nueva Pompeya, hemos descubierto no sé qué. Yo llevo 3 semanas poniendo noticias respecto a esto y de las 3 noticias que he puesto, 2 de ellas tienen que ver con el Indiana Jones de no sé qué historias. Harto, cansado. ¿Cómo se le dice a ese periodista, a ese redactor, a ese de no sé qué? Perdona, Indiana Jones, no, tío, por favor, no lo hagas. Y si quieres otro, ¿sabes? Te digo un montón de películas, ¿sabes? Que está, ¿quién no conoce al archivero, ¿sabes? El archivero que era el médico de urgencias, ahí, ¿os acordáis? El médico de urgencias que tenía el archivero, que estaba muy bien. Hay una serie alemana, de 3 películas alemanas sobre la daga de... la que mató a Jesucristo, no sé qué. Hay 3 películas que encima son películas nacionalistas porque están vendiendo el patrimonio alemán, que habría que verla. Ese redactor de 4 de Telecinco que todas las Semanas Santas nos pone el cuerpo de Antonio Banderas, siempre lo pone esa película, ¿no? El Body, que está cogido también bastante bien. O sea, pero siempre Indiana Jones. ¿Por qué? Habría que mirarlo eso. Sí, Óscar, dime. Bueno, yo solo quiero dejar sobre la mesa que 2 de los programas que tuvimos con mayor índice de audiencia, tanto en directo como en podcasting, fue un programa especializado única y exclusivamente sobre Recópolis y sin ningún tipo de artificio. Estuvimos con Victoria hablando 1h30, ¿verdad?, de Recópolis, y la gente le encantó, y luego la gente por el pueblo te paraba diciendo, oye, qué cosa más interesante, voy a ir a verlo, tal. Y otro sobre la circunnavegación fenicia de África que mandó Necao II, ¿no? Que sin ponerle ningún tipo de la maravillosa, no, tal cual, ¿no? Y a la gente le encantó esto, es decir... Perdón, es que, ¿puedo contestar? Es que como veo que me miran los dos a mí hablando, a lo mejor yo no he sido muy clara con lo que me refiero con impactante. No, a lo mejor yo no he sido muy clara con lo que me refería con impactante, o a lo mejor no he sido muy clara con lo que me refería a explicar desde el cerebro del que aprende. Es que tú puedes explicar Recópolis y que le interese a mucha gente, pero tú estás explicando desde el cerebro del que aprende. Es decir, te estás poniendo en el lugar de ese señor que va por la calle para explicarle lo que le puede interesar a ese señor que va por la calle, que no es lo mismo que a mí, o que a Pablo, o que a Saúl, porque estamos en niveles de querer expertizarnos totalmente diferentes. A eso me refiero con ponerme en el cerebro del que aprende. A eso me refiero con convertir esa información en cercana a la gente. No me refiero ni a falsificarla, yo nunca empleo la palabra ni misterioso, que se usa mucho, ni trabajo con... iba a decir Casillas, pero bueno, el otro, con ninguno de los dos, ni lo haré en la vida, porque no va con mi forma. De hecho, en mi programa de radio, el tinte más serio soy yo. Pero sí que creo que si a ti te han seguido y tu programa ha tenido tanto éxito en Recópolis es porque, aparte de haber sido riguroso, que es lo suyo, aparte has conseguido transmitirlo en un lenguaje y has conseguido hacerlo para que a la gente de la calle, en un lenguaje que le interesa a la gente de la calle. Y esa es la grandeza, eso es lo que creo que debe ser, si lo que queremos es divulgar. Ojo, si lo que quieres hacer es un programa justo especializado para que te escuchen 4 colegas, pues bueno, pues ningún problema. Pero si te ha escuchado la gente de Recópolis es que has enseñado desde el cerebro del que aprende, no desde el tuyo, que son intereses diferentes, a eso me refiero. Sí, Saúl quería... Ana, perdona, el micro está cerrado. Vale, perfecto. Sí, Saúl. Efectivamente, nada. Al hilo de lo que se está comentando, yo es que creo que lo primero que tiene que tener cualquier canal de comunicación, por ejemplo, un programa de radio y otros, es saber el destinatario, los elementos del lenguaje. Esto se enseña en lengua, yo creo, por lo menos en mi época, lengua castellana. Los elementos del lenguaje y el destinatario es muy importante. Por ejemplo, mi programa de radio, tengo muy claro que desde el principio que está escrito por alguna parte, en el blog, etcétera, es divulgación histórica y, por tanto, también arqueológica para el gran público en general. Hecho por profesionales, aunque también está abierta la puerta a otras personas, porque la historia no es solamente nuestra y nos llevamos a casa y la metemos en una vitrina. Pero evidentemente nosotros somos profesionales de esto, aunque puede venir otra gente, por ejemplo, mi abuelo, a contar sus memorias del siglo XX y de la guerrilla antifranquista, por ejemplo, y de otros temas, pero está abierto a todo el mundo, que respete un mínimo, pues, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero evidentemente se necesita un profesional ahí. Pero
tenemos que saber qué tipo de programa queremos, como bien decía Ana. ¿Queremos un programa especializado? De acuerdo, pero sabemos que nos va a escuchar menos gente. ¿Queremos un programa, como es mi caso y es mi objetivo, dedicado al gran público en general, con mi objetivo seguro que muy romántico de poco a poco ir ofreciendo ahí, ir subiendo el nivel cultural en este país, que yo creo que hace falta, muy romántico, y en el mundo, porque estamos, como he dicho antes, moviéndonos con la única barrera de la lengua española a nivel ya global? Pues tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, por qué y para qué. David, no sé si por cerrar el círculo tienes algo que comentar al respecto. Bueno, yo únicamente, pues lo que ya se ha dicho, ¿no? Que siempre que te pones delante de un micrófono, si quieres llegar a mucha gente, tienes que ponerte en el lugar del que no sabe absolutamente nada. Muchas veces, por preguntas obvias, y aunque parezcas tú mismo un poco tonto con lo que estás preguntando, ponerte siempre en el lugar de la persona que no sabe absolutamente nada y de esa forma vas a llegar a mucha más gente. Bueno, muchas gracias. Si os parece, vamos a pasar a ceder la palabra a la gente del público, que seguramente, espero, hayan surgido muchas preguntas. A cada uno de los que quieran intervenir, os voy a hacer una pregunta. Antes de realizar vosotros la pregunta, quiero que respondáis con un sí o con un no. ¿Haríais una entrevista a la restauradora del EC Homo? Ahí lo dejo caer. Las personas que pidan la palabra solo tienen que decir sí o no para hacer una valoración. Y, por supuesto, la pregunta a cualquier miembro de la mesa. Me gustaría que sean, sí, por favor, preguntas claras, concisas, directas, no argumentales, y igual las respuestas. También me gustaría, por favor, que sean muy claras, ¿de acuerdo? Hola, muy buenas. Yo soy Ángel de Tanea Arqueología y, bueno, agradezco a la organización el evento que merece la pena. Sí, y respecto a lo que el tema de turismo que ha contado Juan, bueno, y que ha comentado Ana, evidentemente yo entiendo que estamos hablando de turismo cultural, lo primero. Segundo, que hay una relación que para mí es una relación tensa entre el turismo de inmediatez, de consumo rápido y de hacerse un selfie frente al consumo, digamos, que no es consumo, que es disfrute de un patrimonio, de un nivel de un viajero mucho más lento y con contacto, sobre todo, lo que más a mí me parece interesante, con la gente del lugar que visita, ¿no? Con la gente y su cultura. Y desde ese punto de vista, el objetivo, digamos, como divulgadores, para mí debe ser una cosa que comentaba yo hace 10 días y que le quito la frase a Manel, que es culturizar el turismo, y yo creo que en esa labor estamos. Y la pregunta es, a todos menos a Juan, porque me la sé, es, en vuestra opinión, sobre Cuarto Milenio. Muchas gracias. Y ruego vuestra opinión que sea corta porque podríamos hablar mucho tiempo. Y es una pena que no esté Nacho por aquí, por cierto, que creo que no le veo, pero bueno, una respuesta rápida, por favor. Bueno, a mí me pones en una tesitura. No me gustaría tener que responder a esta pregunta, pero seré franca y no me gusta Cuarto Milenio. O sea, no lo veo, no me gusta y no es algo en lo que participe. No me gusta el tono. Y al público al que va dirigido, pues tampoco me convence. Sobre el tema del turismo, yo que defiendo el turismo, pero con matices, soy luego la primera persona. Yo la última vez que estuve en Venecia desaparecí. O sea, llegué, vi la avalancha de gente y me fui. Y no piso las ciudades, o sea, cada vez voy menos a los sitios turísticos. O sea, cuando voy a Roma me voy a Cerveteri, que está a 23 kilómetros, que es una auténtica pasada y que estoy yo sola. O sea, dando una vuelta por allí es una de las cosas más impresionantes que hay. Y me lo paso mejor que en Roma. Dicho esto, y vaya por delante, sí que creo que el turismo tiene un valor para la conservación del patrimonio. Fíjate lo que estoy diciendo. Primero porque conseguimos impactar, que la gente se interese y que aumente el deseo de conocerlo. Si aumentas el deseo de la población de conocerlo, también aumentas el deseo de conservarlo, también aumentas el deseo de investigarlo, también aumentas. Entonces, en ese sentido es en el que yo defiendo el turismo. Es decir, que es verdad que los que más vamos a perder somos los que nos hemos tirado años disfrutando las obras de arte solos. Si la que más he perdido con tanta divulgación del patrimonio he sido yo. O sea, pero sí que creo que gracias a eso cada vez se requiere mucho más todos los servicios de patrimonio.
Muchas gracias, Saúl. Eso sí, por favor, brevedad para poder hacer más preguntas del público. Perfecto. Sobre el turismo no me voy a meter mucho porque simplemente yo creo que es una versión más de lo que ya llevo diciendo un rato, que el turismo es interesante, el turismo cultural es interesante si hay una necesidad social. Si la gente va a Roma a ver el foro, no a comprarse zapatos, como me ha pasado a mí con amigos míos, ¿no? Entonces, pues yo creo que entre todos el objetivo de todo esto que tenemos aquí montado y más cosas es hacer esas necesidades que la gente encuentre relevante eso. Y no encontramos el Australopithecus afarensis, perfecto, bien. Pues muy bien, pues estupendo. No, eso tiene que ser importante, la gente tiene que saber por qué. Nivel cultural. Sobre cuarto milenio, bueno, me parece muy simplemente ya significativo que se haga una pregunta en un foro como este, en el Museo Arqueológico Nacional, y salga el nombre de cuarto milenio. ¿Habrá entonces alguna relevancia social de cuarto milenio? No digo ni a favor ni en contra, pero será importante. Y será quizás uno de los referentes, nos guste o no nos guste, a nivel social, a nivel popular en España desde el año 2016, de hablar de arqueología, de historia, de divulgación de ciertos temas, se haga como se haga, que se habría largo de hablar, para todo el mundo. Es uno de los referentes que la gente tiene cuando piensa en arqueología y en historia, nos guste o no nos guste, es ese. Cuarto milenio, yo creo que es un buen producto audiovisual. Repito, audiovisual, no he dicho arqueológico, no he dicho histórico, he dicho audiovisual. El ritmo lo maneja muy bien, técnicamente está muy bien hecho, tiene muchos medios. Lamento, tirándome totalmente al barro y recogiendo el guante lanzado por Juani, el episodio famoso de la pirámide de Cuenca pues me pareció realmente vergonzoso, pero no por el expoliador de allí, que también, no por un periodista, que es Iker Jiménez, que no es arqueólogo, que no es historiador, es Iker Jiménez, es periodista, sino por algún elemento que va en nombre de la ciencia a buscar pirámides y a certificar con el membrete de la ciencia pirámides en Cuenca, sin ningún crítico. Me parece lo peor, me parece eso. Gracias, Saúl. David. Vale, sobre el tema del turismo, creo que suscribo lo que ha dicho Ana, que solo conociéndolo vamos a conseguir que futuras generaciones puedan cuidarlo y por lo tanto pues podamos disfrutar de ello durante muchos más años. Sobre cuarto milenio, yo conozco a Iker, bueno, poco tengo que decir, ¿no? Creo que es sin entrar a valorar lo positivo o lo negativo, es el único programa de Cuatro que se mantiene desde que Cuatro comenzó las emisiones. Habrá gente a la que le guste, a la que no. También hay que decir que hay gente que se ha acercado a los libros gracias a Cuarto Milenio, o sea que no todo es malo, que ha tenido bueno, pues algo que no debería haber, en lo que no deberían haber entrado, por supuesto, pero también tiene cosas buenas y en cuanto a Iker Jiménez creo que es como comunicador digno de estudio, porque te puede hablar hasta de estropajos y te quedas ensimismado, o sea que no todo es malo, ¿no? Por lo tanto, no voy a ser yo quien critique a Iker Jiménez, que también hay que reconocer ha hecho bastante por la cultura. Muchas gracias, David. Óscar, por favor. Yo voy a empezar por la nave del misterio. El tema está en que a mí me parece un producto curioso, interesante, como bien dices, bien realizado, irrelevante, o sea, entretenido, es un programa de entretenimiento. A mí me lo paso pipa oyendo hablar de la niña a la curva y estas cosas, y me parece un buen compendio de la mitología contemporánea. Básicamente, a nivel arqueológico, evidentemente ha cometido muchísimos errores y no se puede tener una fidelidad a lo que él plantea. Luego, respecto al turismo, el turismo es importante, es la primera industria de este país y me parece un error hablar del turismo en general. Hay muchos tipos de turismo. Tenemos desde el turismo de sangría y pota del Arenal de Mallorca, ¿no?, de señores alemanes borrachos a las 10 de la mañana, hasta un turismo cultural de alto nivel que accede a otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el turismo para nosotros yo creo que es una gran fuente y vivimos en un país que está a la altura de cualquier otro en restos arqueológicos y en calidad de material cultural. Por lo tanto, el turismo es algo en lo que tenemos que hacer hincapié seriamente. Muchas gracias, Óscar. Señor García, no tiene usted la palabra. Siempre me ha gustado decir esto. Vamos a seguir con otra pregunta, puesto que además la pregunta no iba destinada a usted. Yo creo que podéis hablar después sobre este tema. Si podemos pasar a otra pregunta del público, alguien que esté interesado. Con la venia, ¿puedo decir una cosita? No tiene usted la palabra, señor García. Con la venia. Nada más para finalizar muy brevemente. Cuarto milenio, no lo veo. Suscribo las palabras de Saúl, que lo ha dicho perfectamente. Ya está. En cuanto a lo de turismo cultural, lanzo pregunta. ¿Verdaderamente existe turismo cultural? Pregunta 1. Que la primera industria del país sea el turismo no quiere decir nada bueno de este país. Y segundo, ¿no está Mikel Asensio por aquí? No, pero una frase de él. Concepción tarsia de los hechos, directamente. Máxima exposición, mínima interpretación.
Eso es lo que se conoce como turismo en este país. Ya está. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. La respuesta a la entrevista. Lo primero yo diría que sí, porque considero que todas las opiniones son interesantes. Y bueno, mi pregunta va sobre todo enfocada hacia Ana. Has comentado que eres profesor en la universidad y aparte te gusta mucho divulgar y es algo que me ha llamado un poco la atención porque hasta lo que tengo yo entendido, desgraciadamente no todos los profesores son divulgadores, sino más bien investigadores, y hay algunos que llevan al extremo de considerar sus descubrimientos suyos y la historia un poco suya. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué ha podido causar este retroceso, por así decirlo, de la divulgación y qué se podría hacer para solucionarlo? Muchas gracias. Bueno, yo es que creo que nunca ha habido Yo creo que ahora, y aunque nos parezca que haya retroceso, ahora hay un poco de avance. Yo no voy a decir nombres, pero cuando estaba estudiando yo formaba parte de un equipo de investigación súper exclusivo en el que se jactaba continuamente de decir que solo había en España, que cabíamos, la frase exacta era que los especialistas en este tema cabíamos en un taxi. ¿Vale? Y además lo decían, y yo me acuerdo que de aquellas, ingenua, ilusa, yo propuse el montar, porque yo estuve estudiando mucho tiempo fuera, en Francia, y trabajaba en un sitio tan fantástico a nivel fomentar que vengan estudiantes a estudiar, que yo llegaba con esas ideas progres, adquiridas fuera, y le decían, digo, oye, pero podíamos hacer esto y montamos un seminario, no sé qué. Y yo, la respuesta que recibía, y no diré de quién, insisto, es que el saber era uno de unos pocos, no de todos. Esta respuesta la he recibido yo de gente con la que trabajaba cuando empecé. Yo es que siempre he creído firmemente en que, y será que he sido un poco rebelde en ese sentido, que el saber es de todos, ¿vale? El saber tiene que ser para todos y que además es una obligación el transmitirlo. Es decir, que si a mí me están dando un dinero para investigar, mi obligación es devolvérselo a la sociedad, porque con tu dinero yo estoy investigando, ¿por qué me lo tengo que quedar yo? Si es tuyo, si me estás pagando tú, lo suyo es que te lo dé, lo suyo es que te lo devuelva de alguna manera. Yo te diré también que cuando empecé a hacer divulgación también me miraban un poco raro mis mismos compañeros. Y que me pasé unos años, yo te puedo pasar algún artículo mío que creo que es prácticamente ilegible, ¿vale? Pues porque además ni me molestaba en traducir las fuentes, con lo cual tenía frases en alemán, en inglés. O sea, era que yo creo que estaba como el decir, pero si es que no puedo hacer esto, si lo puedo hacer, pero es que también puedo hacer este otro, ¿vale? Entonces, creo que la divulgación tiene mucho por avanzar y creo todavía que depende de vosotros, o sea, que de todos los que vayáis viniendo, el que tengáis la conciencia de que es vuestro, o sea, que hagáis con ello lo que creáis que es vuestro y que podéis hacerlo. No sé si he respondido a tu pregunta. David Benito ha solicitado la palabra. La organización me dice que tenemos que ir cortando, pero los miembros de esta mesa van a estar por aquí en el Congreso todo el día. Le cedo la palabra a David Benito. Bueno, yo quería contestar que dos cosas muy rápidas. Una de ellas, yo dentro de muy poquito, no es por hacer publicidad, voy a sacar un libro que trata sobre prehistoria y hay un profesor en la UNED que ha sido profesor mío y me decía efectivamente eso, ¿no? Que dice, estáis haciendo vosotros lo que no hacemos nosotros. O sea, que es que hay falta de divulgación y muchos trabajos que se quedan en las estanterías. Y por otro lado, en esa misma universidad, no hace mucho, invité al programa a una persona, es arqueólogo, historiador y tiene proyectos en Marruecos, está excavando. Y cuando terminó la entrevista me dijo, es que eres un aliado y yo pensé que ibais a ir a pillarme. O sea, yo no sé la fama que podemos tener desde los medios de comunicación, pero de lo que se trata también desde el punto de vista de los micrófonos es facilitar a las personas que tienen que venir a contar lo que han investigado y hacer que no utilicen un lenguaje muy científico, sino ayudarles, ¿no? Es que en ningún momento vamos a ir contra ellos, sino que les vamos a facilitar las cosas. Yo no sé la imagen que se puede dar. Muchas gracias, David. Como digo, tenemos que cortar. Han sido escasas las intervenciones del público, tenemos que cortar. Únicamente para terminar esta mesa redonda, voy a pedir a los miembros que están aquí subidos que hagan un titular. Yo os voy a leer cuál es el mío, después de lo que se ha comentado y de lo que se ha dicho. Humanismo, pasión y borreguismo marcan una mesa redonda en donde se habla del impactante cuarto milenio y los 3 brazos de Napoleón. Ese sería mi titular para la noticia. Me gustaría, por favor, que me dierais vosotros vuestro titular, que no sea tan absurdo como el mío, a ser posible, pero que diréis una titular a modo de conclusión para esta mesa redonda.
Pues, por ejemplo, Ana, si quieres empezar tú, por favor. Que me ha venido en tono de broma a la cabeza, misterioso acuerdo, para hacerlo impactante. Vamos hacia adelante. Yo creo que vamos hacia adelante y vamos a llegar más. Y esta es una buena prueba en la que se puede trabajar hacia adelante y hacer una divulgación en la que el patrimonio sea para todos. Muchas gracias, Ana. Saúl. Bueno, pues yo voy a, más que un titular, realmente parafrasear a Lucien Febvre, historiador francés, escuela de Annales, cuando hacía un alegato en su obra Combats pour l'Histoire sobre derribar las fronteras interdisciplinares. También en esto es parte también del proceso investigador, como cualquier otro. Divulgación es el final, como bien decía Ana, eso tiene que revertir. Esto no puede ser un Parnaso de 4 románticos tocando el arpa y mirando la Acrópolis de Atenas, y además creyéndonos que somos de la aristocracia y la plebe no sabe de estos temas porque son muy rudos, sino que esto tiene que revertir a la sociedad. Naturalmente, y esa es nuestra labor. Yo con eso me quedo. Y hay instrumentos, como el tercer sector no me ha dado tiempo, pero hay instrumentos que podemos todos nosotros aprovechar para canalizar toda esa cantidad de información rigurosa científica que se puede canalizar. Muchas gracias, Raúl. David, por favor. Bueno, pues mi titular sería: el patrimonio interesa y mucho, más allá de que nos quieran hacer creer que no interesa. Perfecto. Mucho más serio que el mío, desde luego. Óscar, por favor. Mi patrimonio, el patrimonio y la divulgación se dan la mano o algo así. Vamos. Ya sabes que no soy periodista. Gracias por la brevedad también. Juani, por favor. Pues yo me voy a poner pedante, ¿sabes? Ahí un poquito. Y voy a utilizar unas palabras de Frontino, el curator de las aguas de Nerva, ¿no? Que decía: con moles tan necesarias de cuantos acueductos comparas si quieras, las superfluas pirámides griegas o los suntuosos templos griegos. Inútiles, pero famosos. Muchísimas gracias. Damos por concluida esta mesa en la que no hay versus. Estáis vosotros, nosotros y el patrimonio. Hacemos la pausa para la comida. Os esperamos a todos a las 3:30. Comienzan los talleres, la masterclass a las 4. No hay talleres versus masterclass tampoco. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a los miembros de esta mesa. Muchas gracias.